Hola, bueno, aquí estamos en Puangue, Melipilla, región metropolitana. Tenemos 25 hectáreas de palta Hass. Es un proyecto que se plantó en la primavera del 2021 y al primer invierno del 2022 tuvimos una helada fuerte de muchas horas y temperaturas de -2, más o menos por ahí anduvo. Nos helamos fuerte, no teníamos control de helada. Pasamos la temporada siguiente también con temperaturas menos fuertes, pero heladas también. Y este invierno decidimos controlar con este sistema con agua y nos anduvo bastante bien. Volvimos a tener temperaturas de hasta -2 durante 3 horas, 4 horas. Y la verdad que el sistema anda bien, logra controlar ese rango de temperaturas por esa cantidad de tiempo. Como nos helamos el primer año, estos árboles están un poco más atrasados de lo que debieran, pero así todo este año sí tuvimos fruta y logramos cosecharla, y fue fruta que no tuvo ningún problema por daño de helada. Tenemos una diferencia de cota importante, lo más bajo está a la cota 200 sobre el nivel del mar. Nosotros en un inicio pensábamos que íbamos a estar fuera del riesgo de heladas, pero el tiempo nos ha demostrado que no. Entre la cota 200 y 220 tenemos heladas recurrentes, ya lo hemos vivido en prácticamente todas las temporadas que llevamos. Así que controlamos la faja más baja del proyecto, que son aproximadamente 5 hectáreas de las 25. El equipo de riego no tuvimos que hacer modificaciones. Con el caudal que teníamos nos permitió controlar esa superficie que queríamos. Así que no solo hicimos lo que aguantó el equipo, sino que nos permitió controlar lo que realmente se helaba. Nosotros regamos de un canal, son aguas que vienen del Maipo principalmente, Maipo Mapocho. Este proyecto, que no son solo las 25 de palto, son 25 de palto, 19 de cítricos, de limones particularmente, y 10 de almendros. Tenemos un tranque de 14.000 metros cúbicos, que tiene una impulsión que viene de una fuente de agua que está más abajo, y la verdad que con eso nos permite tener un reservorio suficiente para controlar heladas prolongadas. El pulsador funciona, es el que permite poder finalmente controlar una superficie mayor, porque es el que hace la pega, el trabajo de bajar el caudal. Así que es una tremenda herramienta. Nos ha permitido en el fondo poder funcionar con esta condición climática que tenemos y que va a probablemente seguir ocurriendo. Nosotros no hicimos modificaciones bajo tierra, llamémosle, o sea, usamos la misma submatriz de riego, hicimos la instalación de estas mini válvulas, con la que cerramos el riego y dejamos abierto el control de heladas. Como tenemos heladas en invierno y es una fecha donde generalmente no se va a regar, o si hay que regar en un año seco es muy poco, la verdad que operativamente no te genera problema, porque uno lo mantiene en la posición abierta para helada y después ya de primavera en adelante es muy raro que vaya a haber una helada, entonces uno ya lo tiene abierto para riego. De todas maneras, me ha tocado hacer ese cambio y tampoco es algo que te tome mucho tiempo.